lo que veíamos antes en sección horizontal o planta, lo vemos ahora en sección vertical o corte. La caja existente como elemento de fondo y de soporte. Ahí faltarían algunos elementos de vínculo que vinculen esa cubierta que se ve ahí cortada, quizás con algún tensor de la cubierta existente, como vimos en el ejemplo, pero es absolutamente clara, aparecen las especificaciones ordenadas fuera del dibujo de representación y lo podemos entender y leer fácilmente, ¿no? Bueno, acá una sección en el otro sentido, ahí aparece el detrás de escena que les decía al principio, ¿no? Como una superficie que se la ve absolutamente continua, con esas curvas y demás, en realidad la estructura, por una cuestión lógica, de soporte, constructiva y económica inclusive, no está hecha con un caño doblado que sigue la curva, no, sino que son soldaduras ortogonales o en ángulos concretos, a los cuales luego se le agrega una chapa que sí puede ser curvada. A eso nos referimos cuando hablamos de ciertos artilugios o artificios y nos contraponemos con la honestidad que mencionábamos antes, repito, no como una cuestión moral y ética, sino como un recurso constructivo y arquitectónico, ¿no? Bueno, acá vean el detalle de lo general a lo particular, en la escala 1 en 20, cómo se ve ese corte, y luego el alumno acá hace foco en un detalle, en otra escala un poco más próxima, que puede ser un 1 en 10, y las especificaciones, que en el caso de arriba están dentro del dibujo, bueno, sería deseable si lo pueden sacar afuera, es más fácil la lectura de los detalles, como sí aparece en el caso de la imagen de abajo, ¿no? Bueno, y lo que decíamos antes, quizás con una sola sección horizontal no mostramos todo porque tenemos distintas complejidades. Entonces vean ahí como el alumno, si ustedes ven abajo donde está indicado como planta 1, 2 y 3, pueden ver que aparecen las alturas a las cuales están resueltas estas secciones horizontales, ¿no? Mostrando un poco especificaciones, aparece la figura humana, aparecen ya cuotas que nos aproximan y nos permiten ver espesores. Los materiales ya dejan de ser una línea llena y empiezan a tener cierto hatch, como lo ven en los laterales. Y aparecen nuevamente indicadas las secciones que luego vamos a ver en corte, ¿no? O en sección vertical. Bueno, acá lo que veíamos antes, es decir, si ustedes ven, acá está indicado las secciones 4, 5 y 6, y acá estaban indicadas las secciones 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, luego cuando vamos a estas instancias, vemos nuevamente el corte 6 y el corte 5, pero vuelven a estar indicadas las secciones horizontales 1, 2 y 3, que son las que veíamos antes. Y luego sí aparecen algunos detalles ya de cómo resolver un cajón, cómo resolver un estante, cómo resolver un encuentro, que aparecen ahí como detalles 1, 4, 5 y 6, ¿no? Bueno, estas son aproximaciones que nos interesan que ustedes resuelvan porque no lo van a ver en otra materia, en otra asignatura, lo ven aquí, no lo ven en otro lado, que tiene que ver con esto de la relación entre la caja y la propuesta nueva, ¿no? Cómo nos tomamos, cómo lo resolvemos, qué materialidad utilizamos y demás. Y acá sí, ya aparecen en escala 1 en 20, o podría ser 1 en 10 también, secciones horizontales a una altura, secciones horizontales a otra altura del mismo equipo. Y vean acá, ahí están marcadas luego las otras secciones verticales como A, B y C, y acá aparecen las secciones verticales A, B y C, y están marcadas las secciones horizontales 1 y 2 que veíamos antes, ¿no? O sea, no está de más repetir información. Tengan en cuenta que todo esto debería ir a un legazgo que luego lo va a recibir el taller que lo va a construir, ¿no? Y entonces cada hoja es bueno que tenga su especificación y no decir, bueno, porque ya lo puse en la vista anterior, no lo vuelvo a poner acá, porque quien lo va a construir está mirando ese detalle. Entonces está bueno que esté ahí, que esté escrito nuevamente, por más que se repita la información. Vean la cantidad de cotas parciales que se ven a la izquierda del dibujo. Y bueno, lo que decíamos antes, la llegada al piso. En este caso, la crítica podría ser que no se ve
no, no aparece como situación de fondo el objeto arquitectónico, ¿no? No aparece el muro, no aparece el suelo, no tenemos referencia de dónde está esto. Entonces siempre es bueno que aparezca esa variable. Bueno, este era un poco mostrarles algunos detalles. Acá ya estamos en una escala 1 en 10. Vean el corte secuencial en detalles de la izquierda, como toda esa continuidad que puede estar 1 en 10 o 1 en 20 de la imagen de la derecha, luego en detalles 1 en 5 se resuelve a partir de cortes secuenciales que me van contando cómo se resuelve justamente todo el equipo, ¿no? Está muy bien dibujado porque aparecen las líneas de proyección. Si bien es una planta técnica, ustedes ven que aparecen ahí una serie de elementos que pueden ser libros, pero están dibujados muy sutilmente como una situación de fondo que nos da una idea programática del uso del equipo. Entonces, bueno, están bastante bien representados. Bueno, como cierre decía, como para ir terminando, decíamos al inicio que la arquitectura en cierta forma es un artificio, ¿no? Entonces, queríamos contarles y mostrarles estas cosas. Sé que ahora obviamente van a profundizar en los talleres, con los profes y en base a sus proyectos, pero también está bueno que ustedes como grupo, cada uno de ustedes en grupo, empiecen a reflexionar y a pensar estas situaciones constructivas, cómo se van a resolver, con qué artificios van a usar, qué artilugios, de qué artilugios se van a valer para crear esas sensaciones y esas atmósferas en el espacio a partir de todos los recursos que les dimos. Y decíamos al inicio que la arquitectura es en cierta forma artificio, y el diccionario define artificio como una falta de naturalidad, especialmente en la obra artística, ¿no? Derivada de una gran elaboración. O como obra humana de naturaleza ingeniosa. Bien sabemos y sabido es que la arquitectura, quizás en su conjunto, ¿no? Es de las más ingeniosas obras de la humanidad. Y entonces un poco ahí radica esta cuestión. Pero en algún momento comparé la tarea del arquitecto con la del director de cine, y voy a tratar de explicar mejor esto de la técnica y el artificio con un cierre que espero resulte, apelando justamente al cine, ¿no? Supongo que conocen la película Casablanca. Si no la conocen, se la recomiendo. Es un clásico. Según los expertos y los entendidos, es una de las 3 o 4 mejores películas de la historia, junto con Ciudadano Kane y otras más. Y el final de Casablanca es magistral, por supuesto. Y en estos días está circulando por una de estas plataformas de series y películas una película que se llama Curtis. Curtis es el director de Casablanca, y la película gira justamente en torno a la filmación de Casablanca, que se hace en un contexto súper complicado, en plena Segunda Guerra, en medio de una caza de brujas por parte del gobierno de Estados Unidos respecto de inmigrantes. Bueno, Curtis es justamente un inmigrante húngaro, y con censores y gente del gobierno metida en la producción de las películas, supervisando permanentemente que no se den mensajes erróneos, digamos, o que las películas sirvan, como bien sabemos y como bien lo utilizan los yankees y Hollywood, como propaganda de un sistema. Y bueno, son muchas y apasionantes las historias que hay detrás de esta película. Yo voy a tratar de mostrarles en 3 escenas, en 3 recortes, la maestría y la técnica del director para vendernos un artificio que obviamente atravesó la historia, ¿no? Los pongo rápidamente en autos, las figuras que ven ahí en escena, está el productor de la película, los 2 autores de los guiones, que son los mellizos Epstein, y el señor de la derecha es el censor o el representante del gobierno, que está permanentemente tirando mensajes y queriendo inmiscuirse. El guión se iba escribiendo mientras se filmaba la película, es una locura total, iban escribiendo el guión ahí mientras filmaban, y esto era en parte para que el censor no pudiera husmear más de la cuenta, y bueno, los hermanos Epstein eran los guionistas. Yo les voy a mostrar 3 momentos, 3 escenas, obviamente que no están en continuo en la película, sino que van apareciendo, pero que un poco demuestran esto que les quería contar. Esperemos que se puedan ver. In the future, Mr. Johnson, should you have any more of your
creative ideas, you go through me first, not the writers. This isn't about authority, Mr. Wallace. This is about Curtiz's personal connections and how they affect the timing of our release date. Casablanca has to be in theaters right away. Think of this as a munitions factory. Would it be reasonable to take 19 attempts to craft a single bullet? So, suggestions? We could combine a few scenes. The set of Rick's Cafe is done already, so we can't touch that. How about the airport? We could survive without it. So be it. Planes are the symbol of fear anyway. Oh, good day, Mr. Curtiz. What's written there? The plane lands, the lovers are ready to leave. Sure, lands. How about the plane lands in endless fog? That way we don't recognize it's just a shitty paper plane. But didn't that government guy say no planes? Do you see one here? Right. Because planes are a symbol of fear, Mr. Curtiz. I just shit in my pants. So the question is, who'll be inside the plane? Let's say Ilse and Rick, heated by love, they cut each other in half to fit in. Then they take off. Bingo. Write it down. Mr. Curtiz, what's the next scene? Whichever you prefer to see. The paper plane scene or any of the steel-written ones. Plane. I said no airplanes. Did they get that at Macy's? Seriously? Look at it. It's time. That's proper time. It looks phony. You can tell it's phony. What's that? This is not going to work. Ready? Camera rolling! And action. Digamos, un uso de la técnica, el conocimiento, ¿no? de la técnica y de los recursos, justamente, hablando particularmente de artificio, ¿no? Porque partimos de imaginarios para luego transformarlos en hechos concretos, es decir, transformamos esa otra naturaleza, esa naturaleza artificial, por cierto, que es la persistencia arquitectónica, y para eso es fundamental la técnica, ¿no? Una técnica depurada, precisa y detallada. Técnica que no es ni más ni menos que conocer el oficio y los medios disponibles, que serán inacabables como en el caso de Foster, o modestos y finitos como para la mayoría de nosotros, digamos, ¿sí? Magistralmente Curtiz utiliza algo que es muy propio de la arquitectura, que tiene que ver con la escala y proporción. No sé si percibieron, pero en la última imagen, cuando los enanos se aproximan al avión, cómo hay una figura humana de una persona que va desapareciendo y se va alejando de la escena, y finalmente queda construido ese avión escenográfico, de papel, maqueta, queda en escala respecto de la figura humana que aparece ahí en el momento. Bueno, francamente, esta frase de otro gran cineasta, que bueno, el arte consiste en ocultar el artificio. De eso se trata, y creo que con eso podemos ser realmente honestos con nuestra propuesta.